Vamos a conversar a esta hora con el ministro de Justicia, el señor Daniel Maurate. ¿Qué tal, ministro? Muy buenos días. Muy buenos días, Jennifer, y muy buenos días, Jorge, y también a todos los televidentes de TV Nacional. Muy bien, muchas gracias. Tenemos entendido que usted se encuentra en Cerro de Pasco cumpliendo una serie de actividades que están referidas a impulsar una campaña en contra del bullying. Si nos pudiera dar algunos detalles, por favor, ministro. Sí, bueno, en realidad ya en Huánuco, de regreso a Lima, efectivamente hemos estado en el Colegio Nacional Industrial número 3, INEI número 3, y en el Colegio César Vallejo, impulsando esta campaña contra la discriminación y el bullying. Como todos sabemos, estos temas han tomado mucha actualidad y afectan gravemente la autoestima de los jóvenes, de los adolescentes. Y entonces la afectación grave a la autoestima es prácticamente matar civilmente a un joven, porque un joven que no se aprecia, que no tiene autoestima, difícilmente va a poder desarrollar proyectos de vida y poder tener éxito y poder crear también familias, buenas familias, en consecuencia buenos hijos, buenos nietos. Por eso que es importante, más de lo que imaginamos, y me alegro de tu pregunta, Jorge, porque a esas cosas tenemos que dedicarnos. A los jóvenes, ingresar a los colegios y a trabajar mucho generando y valorando la autoestima de los jóvenes para que puedan ser capaces de desarrollar todos sus proyectos, para que tengan capacidad de quererse, de no permitir que nadie los humille, que nadie los discrimine, para que puedan hacer un proyecto de vida y puedan también crear o criar familias sanas y, en consecuencia, una sociedad sana. Ahora, en ese sentido, en el marco de esta campaña Alza la Voz contra la discriminación y el bullying, ¿qué papel va a tener el ministerio que usted dirige, ministro? Bueno, ahora estamos avanzando fuerte en un convenio con el Ministerio de Educación para poder ingresar en conjunto a los colegios, a todos los colegios. Ya por nuestra parte, nosotros con el programa Pronadis estamos capacitando a los jóvenes, y hoy mismo me toca clausurar este curso con universitarios, más o menos hay 50 universitarios, estudiantes de Derecho, quienes se han capacitado y nosotros lo vamos a certificar, y con ellos vamos a ingresar a los colegios para capacitar a los estudiantes, a los maestros, a los padres de familia, a las autoridades universitarias, juntamente con la elaboración de un protocolo para que sepan qué hacer cuando hay bullying, para puedan ellos también actuar rápidamente y evitar situaciones como la que hemos visto, por ejemplo, la muerte de un joven, adolescente, estudiante, a propósito de una amenaza que recibió en el colegio, o también atacar y combatir fuertemente este famoso bullying moderno, que es el bullying cibernético o el reto cibernético, que también ha traído como consecuencia la muerte de un adolescente. Entonces ahí hay mucha tarea que hacer y yo estoy muy contento porque con la ministra de Educación estamos trabajando y posiblemente en los próximos días estaremos anunciando un gran convenio para intervenir en los colegios. Muy bien, sin duda, una loable acción y definitivamente que un trabajo conjunto entre diversos ministerios para poder atacar desde diversos ámbitos una problemática tan dolorosa en realidad que sobre todo involucra a niños, jóvenes y adolescentes en nuestro país. Pero también hay otras problemáticas, ministro, si me permite, que azotan a nuestro país en otros ámbitos, ¿no? Como por ejemplo el que tiene que ver con la corrupción, ¿no? El fin de semana se dio a conocer un informe en un programa dominical en el que se observaba a través de una serie de videos un aparente pago de coima para poder beneficiarse por parte de algunos internos del penal Sarita Colonia con funcionarios del INPE, o por lo menos con trabajadores del INPE encargados de la seguridad. Tenemos entendido que se está evaluando esta situación y se van a tomar algunas acciones. ¿Ya se tiene establecido o se tiene claro qué es lo que se va a decidir frente a esta denuncia? Sí, mira, con relación a eso, a la denuncia y con los actos de corrupción, ya hemos dado indicaciones de que estos deben ser sancionados severamente. Hemos hablado con el presidente del INPE para que se encuentren los mecanismos legales para que estas personas ya no estén ni un día más en el INPE, ni siquiera en ningún área administrativa. Y tenemos que estar en esos casos muy drásticos y tomar las medidas y, por supuesto, buscar la sanción
ejemplar para que también sirva de precedente para que otros funcionarios no se animen a cometer este tipo de actos de corrupción. Pero, Jorge, estos temas en realidad son una consecuencia de situaciones un poco más complejas en el INPE. Por eso no es un tema aislado. Por eso es que hemos anunciado la reestructuración del INPE. Hay otros problemas complejos en el INPE que tenemos que resolver, pero tampoco lo vamos a hacer solo. El ministro difícilmente puede actuar solo y resolver sus problemas solo. ¿Qué otros problemas complejos, por ejemplo, ministro, se han identificado en la línea que usted está señalando? Por ejemplo, un problema complejo es el ingreso y salida de las visitas y el ingreso y salida y el control de ingreso y salida de los funcionarios. Más del 50% de los equipos que tienen en las cárceles vinculadas al control, como son los escáneres, los rayos X, no están operativas en las cárceles, están prácticamente de adorno. Entonces, cuando no hay escáner, no hay rayos X, todo queda en manos de algunos funcionarios. Y si estos son corruptos, entonces van a ingresar cualquier elemento indebido a los penales. Pero, por supuesto, así como sancionamos y pedimos la sanción drástica a los corruptos, tenemos también, Jorge, que saludar a los buenos funcionarios, porque a veces generalizamos y ahí cometemos un error. Metemos en un saco a los buenos y a los malos. Entonces hay que también rescatar que en el INPE hay, por supuesto, buenos funcionarios y nosotros estamos muy contentos con su trabajo, el trabajo esforzado, riesgoso que hacen diariamente y, por supuesto, contra los malos funcionarios tenemos que actuar severamente. Ese es un problema, por ejemplo, ingreso y salida de visitas de funcionarios, ajustar ahí los controles. Tenemos que ver un mecanismo de cómo estos equipos de rayos láser, de escáner, estén permanente operativo al 100%. Pero digamos que ese es un aspecto que tiene que ver con el tema material, de equipamiento, de mejora precisamente de estos dispositivos de seguridad. Pero en el tema humano, que es también importantísimo y sobre todo fundamental, ¿qué se va a hacer? Se ha mencionado la reestructuración, por ejemplo, del INPE. ¿Qué pasos va a seguir esta reestructuración? ¿Se ha proyectado de repente de manera preliminar los plazos correspondientes? ¿Cómo se va a hacer esto? Sí, este es un tema un poco mayor que va a tener medidas de corto plazo, que va a tener medidas de mediano y largo plazo. Es que creo que el problema principal y el que determina los demás problemas es el problema de hacinamiento. Realmente es muy dramático el problema de hacinamiento que tenemos en los penales, Jorge. Y yo he ingresado a los penales y he visto cómo están. Es muy complicado describirlo, de cómo los internos están conviviendo en este gran hacinamiento. Claro, ministro, pero digamos que el tema del hacinamiento, que es un tema primordial, sin duda, porque también tiene que ver con las condiciones en las que finalmente están las personas que purgan una condena o están esperando una condena, fuera de que hayan cometido o no un delito. Ese es un tema que tiene que ver o que atañe de alguna u otra manera con el número de internos, pero en el tema estructural de la institución, del INPE, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se ha planteado? Jorge, lo que pasa es que no es un problema menor el hacinamiento. No, claro, no es menor. El hacinamiento determina todo en realidad y eso tiene que ver básicamente con la construcción de las cárceles. Ahí tenemos un gran problema también en cuanto a los penales que están trabados. O sea, tenemos hacinamiento y tenemos proyectos de penales que están trabados por temas administrativos. Eso es grave, por ejemplo. Eso es muy grave. Eso un tema de corrupción, como el caso del pago de una coima para obtener beneficios por parte de un interno, de un funcionario, ¿tiene que ver con el hacinamiento? Tiene que ver básicamente con lo que le dije. Cuando los controles se debilitan, de ingreso o salida, por ejemplo, en el caso concreto de la coima, es por facilidades que se dan, por ingreso de sustancias indebidas. ¿Y eso por qué se produce? Porque al momento de ingresar no hay los controles debidos. Se produce de pronto porque no hay un mecanismo de filtro necesario, adecuado para elegir, contratar, en fin, al personal idóneo para ese tipo de fines. Por eso yo le mencionaba si esta cuestión es una cuestión estructural, institucional. También, Jorge. Por eso,
son problemas, son diferentes problemas: hacinamiento, control, recurso humano, capacitación, a lo que te refieres, mucha capacitación. Por supuesto, mejorar los filtros para tener mejor recurso humano, mejores personas. Ya pensando en perspectivas de mediano y largo plazo, destrabar los penales que se están construyendo. Yo estoy ahorita conversando con los gobernadores, por ejemplo, el del Cusco, porque ya la población está prácticamente, las cárceles están en medio de la población, igual que en Cajamarca. Entonces estamos conversando con los gobernadores para conseguir nuevos terrenos y poder retirar las poblaciones, retirar los penales de las poblaciones. Entonces todo eso es. Ahora el tema del megapenal de Ica, por ejemplo, gracias a la autorización o el informe de la Contraloría, estamos haciendo ya el expediente de saldo de obra que nos va a permitir convocar a la culminación de este gran megapenal que existe en Ica, que va a ayudar mucho al tema de hacinamiento. En realidad, Jorge, yo comprendo tus preguntas. El tema realmente es complejo, tiene diferentes dimensiones. Claro. Incluye, por supuesto, el tema también de recursos humanos. Ahora, solamente para culminar ya con este tema, ministro, entonces se ha planteado, o por lo menos se ha proyectado, tener una idea preliminar, reitero, respecto a estos plazos. Usted señala mediano o corto y mediano plazo. ¿Cómo se traduce esto en tiempo finalmente? ¿De cuánto estamos hablando para que se empiece o se emprenda esta reestructuración del INPE? Mira, hay medidas que van a tener corto plazo, como son las medidas disciplinarias, sanciones y todo lo demás que se están haciendo ya. Hay medidas de mediano plazo que van a significar la revisión de los filtros de ingreso del personal, el tema disciplinario, el tema de control, reglas, reglamentos, que también eso puede salir en mediano plazo. Y hay medidas de largo plazo que van a ser ya la construcción de grandes penales en las diferentes regiones para trasladar y ya equipar penales con mayor seguridad, con mayor tecnología, con cámaras, con una serie de elementos que ya no van a permitir que ingresen sustancias indebidas a los penales. ¿Se va a remover al jefe del INPE dada esta situación o no? Por ahora no. Por ahora no, porque yo en realidad, debo decirlo, reconozco el esfuerzo que está haciendo el presidente del INPE. Por ahora no está en cuestión su permanencia en el cargo. Necesitamos su concurso más bien, porque él tiene mucho conocimiento de los temas penitenciarios. Así que ya el equipo está trabajando desde el domingo, están trabajando la norma correspondiente, las directivas correspondientes. Hoy me incorporo yo, porque he estado de viaje, me incorporo yo por la tarde, y seguramente esta semana debemos estar anunciando ya un plan un poquito más detallado de lo que vamos a hacer. Muy bien. Ministro, sobre otro tema que tiene que ver con el Congreso de la República, se ha aprobado la semana pasada un proyecto titulado Fortalecimiento del proceso de colaboración eficaz. Un título probablemente rimbombante para lo que realmente significa, que es para muchos entendidos el debilitamiento de esta figura importantísima en investigaciones que tienen que ver con organizaciones criminales, el de la figura de la colaboración eficaz. ¿Qué evaluación hace el Ejecutivo respecto a esto? Porque tenemos entendido que la autógrafa tiene que ir al Ejecutivo, el Ejecutivo puede observarla o finalmente refrendarla. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué es lo que se ha comentado en el Ejecutivo, en el Consejo de Ministros de pronto, o de su propia cartera, el Ministerio de Justicia? No, eso va a llegar al sector justicia para una evaluación. Aún no llega, Jorge. Seguramente llegará en los próximos días. Apenas llega en el MINJUS, felizmente tenemos un buen equipo técnico. Lo vamos a evaluar con toda seriedad y emitiremos un informe luego de la evaluación. Claro. Ustedes también conocerán seguramente nuestra... Ministro, discúlpeme usted, de lo que se sabe respecto, por ejemplo, a la reducción del tiempo para lo que significa poner en práctica o la efectividad de la colaboración eficaz, del impedimento de no o de prohibir, digamos, que se puedan corroborar declaraciones de un colaborador eficaz y otro, entre otros aspectos que contiene esta norma. ¿No se ha evaluado nada? ¿No tiene una posición respecto a esto? ¿No considera que puede ir en desmedro de la lucha contra la corrupción en nuestro país? Mira, el MINJUS tuvo un pronunciamiento respecto al proyecto. Para MINJUS el proyecto ha sido inviable, pero como tú comprenderás, Jorge, eso luego va al Congreso, se agregan, se quitan, se modifican y no va a venir seguramente con el mismo texto, vendrá con nuevo texto. Y te repito,
hay que confiar, y les pido confianza a los funcionarios del MINJUS, que vamos a hacer un trabajo serio. El ministro no decide solo, no es una decisión del ministro, es una decisión de un equipo. Claro, pero por lo menos de funcionarios. digamos que debería haber una posición firme respecto a temas que tienen que ver precisamente con el debilitamiento más bien de la lucha contra la corrupción o las investigaciones que se desarrollan. Sí, por supuesto, Jorge, ahí tenemos una posición firme. Nosotros de ninguna manera vamos a contribuir al debilitamiento de ningún sistema que esté funcionando bien. Así que eso puede tenerlo por seguro. El MINJUS jamás va a ser un instrumento de debilitación de herramientas para favorecer la criminalidad. Entonces, ¿van a observar la norma? No. ¿Van a evaluarlo todavía? Lo que te he dicho, claro. Okay. Tú me preguntas en términos generales y yo te respondo en términos generales, pero ya específicamente sobre la ley que ha sido aprobada, eso va a ser evaluado y una vez que sea evaluado, recién habrá un pronunciamiento técnico y serio del MINJUS. Muy bien. ¿No ha tenido, digamos, contacto con digamos, personal de enlace entre Ejecutivo y el Congreso en la Comisión de Justicia en medio del debate respecto a los alcances de este proyecto? Se lo pregunto porque podría resultar hasta llamativo que usted señale como titular del Ministerio de Justicia que no tenga mayores alcances respecto a un proyecto aprobado y que ha sido seriamente cuestionado por diversas instituciones, entre ellas la Procuraduría General de la República, sobre los alcances y digamos, lo pernicioso que podría ser en las investigaciones contra el crimen organizado y corrupción, el proyecto que ha sido aprobado. Jorge, sí. Lo que pasa es que yo soy ministro de Estado y no soy opinólogo ahora me toca ser ministro de Estado. Como ministro tengo que respetar las formas y los procedimientos, respetar a mi equipo. Entonces tengo que esperar que venga la ley como ha sido aprobada y evaluarlo como hacemos con todas las leyes, con todas las leyes que vienen del Congreso de la República. Así es, Jorge. Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Gracias a ti, Jorge. Fuerte abrazo. Muy amable. Gracias. Daniel Maurate, ministro de Justicia y Derechos Humanos, ha conversado con nosotros.